Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Damos la bienvenida a los alumnos de este sexto semestre, Grupo C. La clase de hoy tiene que ver con la lectura en términos generales, algunas técnicas, luego algunos aspectos generales de la lectura, clasificación de la lectura y otros elementos. El tema general de nuestro tercer momento se llama lectura. ¿De acuerdo? Bienvenido, Leonardo Martínez. Bienvenido. Bien, la clase de hoy, 21 de mayo del 2020, clase de razonamiento verbal. ¿Por qué será importante el razonamiento verbal? ¿Por qué será importante la técnica de lectura? Esa es una buena pregunta. Y en ese sentido de la pregunta, ¿cómo leemos? ¿Qué tipo de lectura hacemos? ¿Subrayamos? ¿Buscamos palabras que no se entiendan? Etcétera. ¿O cómo hacemos nuestra lectura? Bien, vamos a leer un poquito del objetivo. El objetivo es conocer y aplicar una forma estructurada en la lectura analítica. Una forma estructurada. Conocer y aplicar una forma estructurada en la lectura analítica. Bien, ya vimos en términos generales qué y cómo se hace la lectura analítica. Ya dijimos que después de haber pasado por un análisis de los aspectos generales del libro, vamos a los aspectos particulares. Y en particular, hoy vamos a ver esta parte. Reconocimiento de la estructura general. Y entonces, en el reconocimiento de la estructura general, decimos que se revisa el texto de manera general, pero esa es la parte de lectura periférica o panorámica. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a ver qué autor estamos leyendo o qué autor, de qué autor es el libro. Y entonces decimos, pues es de Rius. Alguien de ustedes me dice, ¿quién fue Rius y qué tipo de textos construía o escribía? ¿No? Bueno, perfecto. Rius, un caricaturista que hace crítica a los aspectos de la sociedad mexicana, hace crítica al respecto de políticos, de mucha gente, y entonces en sus escritos o en sus dibujos trata temas de carácter social o trató temas de carácter social. No estoy seguro si ya falleció o no, pero Rius escribe algunas obras. Hay una que a mí me llama la atención y que a través de las caricaturas y a través del texto nos instruye un poquito para aprender a comer cosas de calidad. El tema o el título de ese libro se llama La panza es primero. Título de la obra de Rius, La panza es primero. Y entonces hace más o menos una radiografía a través de dibujos de nuestras costumbres alimenticias. ¿Qué es lo que comemos los mexicanos? Chile todos los días, tortilla todos los días, etcétera. Y en algunos lugares de México no comen pescado, no comen carne, comen una vez a la semana posiblemente huevo, etcétera. Y entonces eso hace que la calidad de vida de la gente sea muy reducida. Y ese libro de Rius lo escribió hace como 30 años o un poco más de 30 años, no
no sé cuántos, pero si ustedes lo buscan en las bibliotecas, irá como por la edición número 10 o 8, de acuerdo al interés de la gente. Pero otro detalle, en México la gente no lee. Y entonces, si no lee la gente, ¿cómo vamos a hacer que nos interese a nosotros, a nuestros hijos o a nuestros nietos, pues la lectura en términos generales? Bueno, pues el tema o el objetivo general de nuestra clase de razonamiento verbal tiene que ver con la lectura estructurada o con la lectura en términos generales. Conocer y aplicar una forma estructurada en la lectura analítica. Bien, entonces tenemos una tarea pendiente y la tarea pendiente es escribir algo relacionado con algún libro de nuestro interés. Diego Hola, Villar, profe. buenas tardes. Nancy, Buenas. buenas tardes. Nayeli García, buenas tardes. Leonardo Martínez, buenas tardes. Diego ya más o menos hizo su mención del libro que estaba leyendo. También otro compañero que ahorita no se encuentra aquí, pero el tema de su lectura es de aspectos así como de terror, suspenso y otros. No me acuerdo del autor porque es un autor extranjero. Luego Leonardo nos mencionó algo de una lectura de Gabriel García Márquez, no me acuerdo muy bien, pero Diego nos habló de una lectura de los libros de Edgar Allan Poe. ¿Te acuerdas? Así es. Sí. Bien. La caída de la casa Usher es la obra, pero lo que a mí me interesa es que llaman en sus trabajos escritos lectura periférica o panorámica, lectura analítica, lectura crítica de tal obra, tal libro de texto, tal cosa, en donde se tomó la página tal, el párrafo tal, que dice tal cosa, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Esa es la tarea escrita que ustedes deben mandar, pero ya mándenla, por favor, porque ya nos están pidiendo en la dirección todos sus reportes de trabajos. Por favor. Bien, sale. Vamos a seguir con esta cuestión. En la lectura estructurada o analítica, el reconocimiento de la estructura general, se revisa el texto de manera general. Esto es lectura panorámica. Bien, luego, análisis de la información. ¿Qué hay en el análisis de la información o qué es lo que debemos analizar? Subrayar y tomar notas. Subraya y toma notas. ¿Qué vamos a subrayar? Palabras raras o conceptos cortos. No vamos a subrayar todo el párrafo. No lo subrayen todo el párrafo. Nada más subrayen 2 o 3 palabras que sean de nuestro interés o que tengamos que buscar en el diccionario. Entonces, subraya y toma notas. Cuando subrayamos, vemos el párrafo, lo escribimos y luego lo reescribimos según lo que hayamos entendido. ¿Sale? Para tener una idea, según nuestras palabras, de las que nosotros utilizamos. Luego, identifica estructuras empleadas por el autor. Yo hablaba en clases anteriores de una señora Agatha Christie. Y entonces, en esta parte, identifica estructuras empleadas por el autor. Agatha Christie, yo les decía que hacía una introducción general del tema
y luego iba metiendo personajes. De esos personajes narraba algunos aspectos generales. Y esos aspectos generales de cada uno de los elementos o de los personajes que estaban en la novela iban a ser significativos a la hora en que los metía en el contexto del conflicto. Y entonces Agatha Christie utilizaba, a veces dependiendo el tipo de escenario, 5, 6 o hasta 8 personajes, los cuales nos hacía ver la escritora que cada uno de ellos era sospechoso en la acción que había sucedido. Por lo tanto, cada personaje primero daba un aspecto general. Por ejemplo, uno de ellos, que iba a ser el personaje número 2, había nacido en Escocia, cristiano, de una familia numerosa, pero pobre, que poco a poco fue pasando el tiempo y tuvo dinero, bla, bla, bla. Nos marca algunos elementos de cada personaje para que nosotros hagamos nuestra valoración de ese personaje y si, por ejemplo, hubo un asesinato en el lugar donde van a narrar, entonces nosotros estemos pensando que ese personaje actuó de la manera en que lo hizo para robar, ¿vale? Hay novelas de Agatha Christie que se desarrollan en un barco, en un ferrocarril, en una casa mientras alguien dormía, etcétera. Era una mujer, Agatha Christie, o no sé si sea hombre, no me acuerdo ahorita, Agatha Christie, no sé si sea mujer o hombre, pero era un escritor o escritora muy inteligente que manejaba la mente de las personas que estaban leyendo la obra. Una de las obras es Muerte en el Nilo, que después hicieron película y esa película, Muerte en el Nilo, pues mete a varios personajes. Hasta el capitán de la nave se convierte en un personaje supuestamente sospechoso para la cuestión de que cuando ya llega la policía, que cuando ya llegan los investigadores, los toman en cuenta para saber quién pudo haber matado a tal personaje que resultó. Yo les sugiero que busquen nada más una historia corta de Agatha Christie. Quiero que por favor, si lo podemos dejar de tarea para el miércoles de aquellos días, reporten en su cuaderno y lo lean aquí aspectos generales desde el punto de vista de la lectura estructurada o analítica, una parte de una de las novelas de Agatha Christie. ¿Y quién fue esa escritora o escritor? Agatha Christie. ¿En qué periodo de la historia vivió? ¿Y cuáles son las obras que escribió? ¿Y cuál es la obra que ustedes estarían tomando como referencia? Es interesante Agatha Christie. A mí me llamó la atención. Bien, entonces, ¿cómo ven? Nancy Hernández, ¿qué opinas de la lectura? Leonardo, ¿qué opinas de la lectura? Ya se fue, Leonardo. No, aquí estoy. Diego Villar, ¿qué opinas Profesor. de la lectura? Profesor. Ajá, Leonardo, la pregunta fue, ¿qué opinas de la lectura? Por ejemplo, estoy narrando la forma o la estructura
que emplea el autor en la lectura analítica. Identifica estructuras empleadas por el autor. Y entonces está yo mencionando cómo Agatha Christie va metiendo los personajes en un contexto, y esta Agatha Christie menciona aspectos generales. Muy bien, Nancy. Menciona aspectos generales de cada uno de los personajes que van a entrar en la escena de un crimen, y esos elementos los utiliza Agatha Christie para hacernos pensar que todos fueron los asesinos y que uno es más probable que el otro y que ninguno se va a salvar porque todos en complot tuvieron que ver con el asunto. ¿Qué opinas de esta lectura? ¿O de algo relacionado de lo que estoy mencionando? Que bueno, por lo que ha dicho de la trama, yo puedo decir que es interesante bueno, el hecho de que hayan introducido tantos personajes, como ya dijo, nos hace que nos mantenga intrigados para saber quién es el culpable. Él o los, ¿no? Porque puede ser uno, dos o hasta tres, o un complot para ejecutar a alguien. Por Sí. ejemplo, hay una película que representa el tiempo de un asesino en serie en Inglaterra, Jack el Destripador. Pero esa película es algo así relacionado con un personaje que va matando personas, mata personas, y entonces, al matar a algunas personas, el personaje principal sobre el cual estaba dirigida la atención queda dentro de un grupo de personajes para no dejar una huella o un rastro que identifique al asesino. Jack el Destripador es una obra que se desarrolla en el siglo XIX, no me acuerdo el autor, pero resulta que en la película que yo vi de Jack el Destripador era un asesino que quería matar a una mujer que había estado presente en un círculo selecto de personas de mucho poder político, y se había enterado de cosas que no debería haberse enterado, pero que este personaje asesino, para no dejar una huella y un rastro de que solo prostitutas, solo esto, solo lo otro, entonces hubo una ola de asesinatos en un periodo de la historia, y en esa ola de asesinatos hubo diferentes personas a las que mató Jack el Destripador, pero también hubo una selección particular de personas, mujeres, que se dedicaban a la prostitución. Y entonces el rastro fue tan complejo que el policía que andaba rastreando o que andaba investigando al posible asesino serial, pues tuvo muchas dificultades para dar con el sujeto que estaba ahí matando gente. ¿Sí? Y entonces, a mí me parece muy interesante el tipo de escritor que en un momento determinado está utilizando la técnica, por decirlo así, de cómo envolvernos en un ambiente, y ese ambiente relativamente hacer que no quede huella, que no quede ¿cómo se puede decir? Un antecedente de la técnica del supuesto asesino serial. Y entonces, ahí está. Identifica estructuras empleadas por el autor.
Eso es parte de la lectura analítica. Luego aquí, esquematiza la información. ¿Qué significa esquematizar la información? ¿Qué significa esquematizar la información? O nos da a nosotros la sugerencia que nosotros, si queremos ser buenos lectores, esquematicemos la información. Un esquema es un cuadro, una idea de cómo el autor va a trabajar. Esquematizar significa, bueno, pues Agatha Christie, ya me la sé. Capítulo 1 empieza a dar una introducción de los personajes, quiénes van a ser los que más tarde van a entrar en la escena. Capítulo 2, posiblemente sea el primer intento, posiblemente sea la situación. Capítulo 3, ya empezaron a extrañar a una persona que no la encuentran. Si van en un barco, por ejemplo, no encuentran a la persona que más tarde la van a encontrar en el refrigerador de carnes del barco, donde almacenan la comida. Y entonces ahí es cuando ya se dan cuenta de que el personaje que no encontraban o que estaban buscando apareció muerto. Y luego en el capítulo 4 empiezan a ver con quién se juntó, quiénes son las personas con las que interactuó, ya dieron aviso a la policía o todavía no, o si están en alta mar, el capitán y alguien por ahí empieza a indagar cómo fue la situación, con quién estuvo, con quién se le vio, bla, 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 bla. Ese es el esquema que uno puede estar utilizando en esquematizar la información. Tomar una referencia, tomar una idea general de lo que sucedió, pero esto es en la parte número 2, análisis de la información. ¿Sale? Lo voy a poner aquí para que le puedan tomar una foto a todo lo que está ahí. ¿Se ve desde ahí? Sí, se ve. Tómenle una foto, lo que sea. Ahí está. Bien. El punto número 3 de cómo se hace la lectura estructurada está aquí. ¿Quién lo quiere leer? Nayeli, número 3. ¿Nos ayudas? No logro ver bien. No se ve un poco borroso. El número 3. Apropiación de la información. Ajá. Apropiación de la información. Primer, Párrafo y comentarios. redactar un resumen, coma, paráfrasis o comentarios. Esta palabra me llama la atención, paráfrasis. Entonces, escríbanla por favor. Y esta palabra de paráfrasis o comentarios, ¿qué significa dentro de la lectura? Paráfrasis, parafrasear. ¿Sale? Bien. Luego vamos aquí. Estrategias. Estrategia, definición. ¿Qué es una estrategia y cómo vamos a definir la estrategia? Vamos al punto número 1. Ahí que dice, ¿qué cree que diga? Clasificación. ¿Qué vamos a clasificar? ¿Qué es lo que vamos a clasificar en la lectura? Pues vamos a clasificar algunos aspectos. El género,
o tipo de escritor en el que estamos metidos. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, él cultivó, así se dice, el género de suspenso y terror. Suspenso y terror. Y todo eso, vamos a ver cómo lo hacía. ¿De qué murió este Edgar Allan Poe? Problema del hígado, problema de alcohol. Y él escribía sus narraciones extraordinarias en un momento de recuperación de la borrachera o cuando él ya se sentía con necesidad de alcoholizarse, él empezaba a escribir sus historias de terror, pero esas historias que él escribió eran alrededor de una situación de delirium tremens. Entonces, estamos esquematizando al autor y estamos identificando estructuras empleadas por el autor. Luego dice así, apropiación de la información. Nosotros nos estamos apropiando de la información y ¿cómo lo estamos haciendo? Redactamos un resumen. Lo que yo les pido a ustedes que hagan cuando van a hablar de un libro, una página, un párrafo, escriban el párrafo completito y luego en sus palabras digan lo que entendieron o lo que significa. ¿De acuerdo? Bien. Paráfrasis, porque hay un acento ahí. Paráfrasis o comentarios. Luego vamos a la definición de estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo hacerle? Definición. La primera es una clasificación. Género, suspenso, género policíaco, género astronomía técnica, etc. Luego, vamos aquí a esto. Reformulación o paráfrasis. ¿Qué vamos a hacer de reformulación? ¿Qué es lo que debemos hacer en la reformulación? Pues buscamos una palabra clave. La que esté ahí utilizando el autor, no la entendimos. Tomamos, subrayamos la palabra clave, la buscamos en el diccionario y luego escribimos el concepto al que se refería en la palabra clave con su significado o con la palabra que es el equivalente. Entonces, ahí estamos reformulación o paráfrasis. Luego, una ejemplificación. Es decir, ya leímos un párrafo, ya leímos una hoja y, ¡ay caramba! Nos quedamos así pensando, ¿por qué Agatha Christie mete a 50 personajes o a 8 o a 4? ¿Por qué este señor o este autor o esta autora menciona tantos personajes? ¿Cómo los está manejando? ¿Cómo los está entretejiendo? ¿Y cómo nos está manejando a nosotros como lectores para que estemos dentro de la situación que está narrando? En este caso, Edgar Allan Poe nos mete al principio en la casa de la caída Usher, dice que es una tarde de octubre y que va caminando y se va acercando a la casa, pero es una casa que tiene un aspecto específico y ahí lo narra. Y entonces lo que nos leyó Diego nos va a hacer que esperemos que suceda algo cuando llega la persona que va caminando en ese sendero lleno de árboles y demás, en una tarde que está oscureciendo y que se acerca a una casa de cierto aspecto. ¿De acuerdo? Bien. Luego vamos, la estrategia nos dice analogía
o comparación. Analogía o comparación. Y entonces, en la analogía o comparación, menciona que hay ciertos aspectos. La caída de la casa Usher se parece a otra obra de Edgar Allan Poe o a lo mejor a una obra de un autor que también utilizó alguna técnica específica para narrar una situación en un contexto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver algunos otros aspectos de la lectura. Citación. Es decir, vamos a escribir una cita de otro autor o algo relacionado. Por ejemplo, aquí decimos que Agatha Christie en tal obra, en tal narración, bla, 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 en un aspecto de que también va a narrar un asesinato en un ferrocarril, ahí utiliza 4 o 3 personajes, cómo los maneja, cómo describe a cada personaje, y eso es lo que decimos que es una citación. Va a citar o a recordar o a escribir aspectos de otra novela, de otro texto. Luego, esta cuestión muy importante, causa-efecto. ¿Por qué lo mataron a ese señor en la muerte en el río Nilo? Pues resulta que ese señor se fue a jugar cartas, pero todavía no lo mencionaba. Hasta más tarde, cuando el inspector, el capitán o alguien que ya está haciendo la investigación, se entera que el personaje que resultó muerto se había reunido en tal lugar y estuvo jugando cartas, ganó, pero a quien le ganó no quedó conforme y lo buscó, y entonces en el aspecto de causa y efecto está presente la situación o la justificación de por qué resultó muerto. Y luego, problema, solución, es lo que estamos diciendo. Problema, solución. Causa, efecto, ganó, lo mataron. Problema, solución, no les gustó perder, pero era una cantidad importante de dinero. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todo esto relacionado con una simple lectura? ¿Cómo lo ven? Ahí lo pongo. Casi se aprecia todo lo que está en el pizarroncito, ¿verdad? Bien, mi herramienta más importante para las clases. Ahí está. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Ahí la llevamos? Vamos bien, profe. Perfecto. Muy bien, Diego. Nayeli. Muy bien, muy bien, muy bien. Sale. Entonces, vamos a hacer ya nuestra conclusión, porque ya tenemos, bueno, ustedes ya van a descansar. Yo tengo que hacer mis reportes un poquito, pero ya necesito sus trabajos, por favor, ¿sí? Sus trabajos de libro, la lectura periférica, panorámica, la lectura, lo van describiendo, lectura panorámica, tales aspectos. Lectura analítica, tales aspectos. Página 12, número de párrafos. Párrafo 3, el que leí, dice esto, y luego abajo, qué es lo que creo que me dice, bla, 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 y aplican todos los aspectos que hoy fueron mencionados en la lectura analítica. ¿Sale? No quiero enseñarlos a leer. No. ¿Por qué no? Pues porque la lectura, el amor a la lectura nace en la medida en que cada uno de ustedes
empieza a descubrirla. Yo descubrí la lectura cuando iba en 5º año de primaria. Yo ya era una molestia en casa, me peleaba con los vecinos, hacía maldades y demás. Y uno de mis hermanos, el mayor, me llevó a una biblioteca. Y cuando me llevó a una biblioteca empezamos a ver los libros, ya se los platiqué. Y le dimos 2 vueltas y media o 3 a lo largo de algunos años, y yendo de estantería en estantería, leyendo un libro por stand, o a veces 2 o 3, y de repente descubrí que la lectura de niños no me gustaba. No me gustaba y empecé a leer otras obras. Y entonces, pues aquí está el resultado. Estoy medio loquín por tanta lectura. ¿De acuerdo? Y entonces, de cualquier género he leído, y de cualquier género pudiera ser que les dé yo un poquito de información. Hay un libro que ya había mencionado al principio del semestre, y este libro tiene que ver con la realidad fantástica. Y esa realidad fantástica es un género que a mí me llamó la atención, la ciencia ficción también y todo. Bien, ¿cuál es la tarea, Nayeli? No sabe. Leonardo, ¿cuál es la tarea para el lunes o para el miércoles? Investigar un poquito de la autora o autor Agatha Christie. ¿Cuántas obras o cuántos temas realizó? ¿Cuántas novelas realizó? ¿Qué género es? Tomar una de las novelas y escribir 1 o 2 párrafos de eso. ¿Sale? ¿En qué periodo de la historia vivió? ¿En qué país? Y todo lo de la biografía de Agatha Christie. Esa es la tarea, ¿de acuerdo? Bien, con esto me despido. 7:19, ya tienen que ir a hacer la limpieza, y agradezco su atención, jóvenes, señoritas, muy bien por ustedes. Estamos en Gracias, profe. la aventura de saber. Gracias, nos vemos Gracias, mañana. profe. Mañana, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.